Venustiano Carranza. José Venustiano Carranza de la Garza fue un político y militar mexicano, nacido el 29 de diciembre de 1859 en Coahuila, México. Fue una figura clave en la Revolución Mexicana y uno de los principales líderes del movimiento constitucionalista que llevó a la creación de la Constitución de 1917. Venustiano Carranza también se desempeñó como presidente de México de 1917 a 1920, y es recordado por sus esfuerzos por modernizar y estabilizar el país después de años de conflicto armado. Venustiano Carranza nació en una familia acomodada y recibió una educación formal en una escuela religiosa en Saltillo. Desde temprana edad, demostró habilidades para el liderazgo y la oratoria, lo que lo llevó a ser elegido como presidente municipal de su ciudad natal a la edad de 26 años. Venustiano Carranza se involucró en la política estatal y nacional, pero su carrera política comenzó a despegar en 1909, cuando fue elegido gobernador de Coahuila. En 1910, estalló la Revolución Mexicana, un conflicto que duró más de una década y que tuvo como objetivo derrocar al régimen del presidente Porfirio Díaz y establecer un gobierno más democrático. Venustiano Carranza se unió a la lucha y rápidamente se convirtió en uno de los líderes del movimiento constitucionalista, que buscaba establecer un gobierno constitucional y reformar la estructura social y política de México. Venustiano Carranza se destacó como un líder militar y político, y su visión para el Nuevo México se plasmó en la Convención de Aguascalientes, una reunión de líderes revolucionarios en la que se estableció el programa político del constitucionalismo. Sin embargo, la Convención de Aguascalientes se disolvió en 1915 debido a las diferencias ideológicas y personales entre los líderes revolucionarios. Venustiano Carranza se retiró temporalmente de la política y se dedicó a la organización y consolidación del ejército constitucionalista, que finalmente derrotó al régimen de Victoriano Huerta y alzó a Venustiano Carranza como líder indiscutible del movimiento constitucionalista. En 1917, Venustiano Carranza convocó a la Convención Constituyente, que elaboró y promulgó la Constitución de 1917. Que estableció un Estado laico, democrático y social en México. Venustiano Carranza fue elegido presidente de México en ese mismo año, y durante su mandato se centró en la consolidación de las instituciones políticas y en la modernización del país. Venustiano Carranza estableció la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también creó el Banco de México y el Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, el mandato de Venustiano Carranza también estuvo marcado por la violencia y la inestabilidad política. En 1919, se desató una rebelión en su contra encabezada por el general Álvaro Obregón, quien acusaba a Venustiano Carranza de haber abandonado los ideales revolucionarios y de querer perpetuarse en el poder. Carranza intentó reprimir la rebelión, pero fue derrocado en mayo de 1920 y se exilió en Veracruz. En mayo de 1920, Venustiano Carranza fue emboscado y asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, por un grupo de rebeldes liderados por Rodolfo Herrero y Jesús Salas Barraza. Su muerte fue un golpe devastador para el movimiento constitucionalista y para México en general. La figura de Venustiano Carranza ha sido objeto de controversia y debate en la historia mexicana. Algunos lo ven como un líder visionario y progresista que sentó las bases para la modernización de México, mientras que otros lo acusan de ser autoritario y de haber traicionado los ideales revolucionarios. Sin embargo, su legado como uno de los principales arquitectos de la Constitución de 1917 y como presidente de México durante un período crucial en la historia del país, es innegable. En conclusión, Venustiano Carranza fue un líder político y militar clave en la Revolución Mexicana y en la creación del Estado democrático y social que conocemos hoy en día en México. Su visión y su lucha por una sociedad más justa e igualitaria siguen siendo relevantes y admiradas en la actualidad. A pesar de su controvertido legado, su vida y su obra siguen siendo un testimonio de la fuerza y el valor de los líderes comprometidos con la transformación social y política de sus países. Venustiano Carranza.